Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. En este sábado 12 de septiembre, después de haber repasado la lección de la escuela sabática, nos disponemos a esto tan importante que es también participar de este culto divino, de este sermón. Y esperamos que el Dios del cielo nos pueda acompañar para, al estudiar la palabra de Dios, podamos ser animados y podamos ser fortalecidos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos dirija por medio de su Santo Espíritu, a nosotros que vamos a exponer la palabra y a ustedes también en la comprensión de la misma y a todos juntos en la aplicación de estos principios a nuestra vida diaria. Le invito entonces allí donde se encuentra a inclinar su cabeza para orar. Querido Dios, en esta mañana te damos las gracias porque tú nos das paz y tranquilidad, nos permite dedicar este tiempo a honrar y glorificar tu santo nombre y queremos rogarte, Padre, una vez más que tú nos acompañes, nos puedas dirigir con tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos ayude a estudiar tu palabra, que sea Él quien nos ayude a comprenderla y aplicarla a nuestra vida personal. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos frente a sus problemas, sus necesidades, que a través de tu palabra puedan encontrar consuelo, esperanza y la plena seguridad de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en esta mañana vamos a estudiar un capítulo del libro de Daniel, que es el capítulo 9. Yo ya varias veces hemos estudiado juntos el libro de Daniel y en una de las oportunidades le dije que la estructura del libro de Daniel, que es esta segunda parte, del capítulo 7 en adelante, del capítulo 8 en adelante está en hebreo. Esta parte tiene su centro en los capítulos 7, 8 y 9. Y estos capítulos, para poder comprenderlo mejor, debemos estudiarlos del capítulo 9, 8 y 7. Y el capítulo 9 nos presenta, cada uno de esos capítulos nos presenta una función de Cristo. Y en el capítulo 9 se nos presenta a Jesús como el Mesías, como el sacrificio. Y es interesante que el capítulo 9 comienza de la siguiente manera. El capítulo 9 es una oración del profeta Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que hace Daniel? ¿Qué nos describe acá? Él dice que hace una oración. Ahora, usted y yo estamos acostumbrados a orar, pero ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a orar? Cuando vamos a acercarnos al Señor, la oración tiene que ser con propósito, con contenido. Y Daniel precisamente, él, ¿qué es lo que está haciendo? Antes de buscar al Dios en oración, dice que él está con algo en sus manos. ¿Y qué es lo que él tiene en sus manos? Él tiene el rollo del profeta Jeremías. Daniel está estudiando la palabra de Dios. Y si ustedes se ubican bien ahí, Daniel da ciertas informaciones. Dice, en el primer año de Darío, rey de Asuero, se ubica en la historia. Él habla, ¿no es cierto?, que está en ese destierro por más de cerca de 70 años, y se da cuenta de que el tiempo profético del cual habla el profeta Jeremías, que ya lo vamos a ver, tenía que llegar a su tiempo. Y lo que lee Daniel precisamente es Jeremías capítulo 25. Si vamos allá a Jeremías capítulo 25, verso 10 en adelante. Dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios había profetizado entonces por el profeta Jeremías que Israel, ¿no es cierto?, el reino de Judá, iba a estar en el exilio allí en Babilonia y sirviendo a ese rey por 70 años. Daniel fue uno de los primeros deportados, a la edad que él recibe esta visión, que es en el año 539, de acuerdo al dato histórico que él da.
él, ¿no es cierto?, se da cuenta que ya ese tiempo está llegando a su término. Y se suponía que tenían que regresar, pero el templo está destruido, ellos siguen siendo cautivos y aparentemente este Dios que los llevó allí, ¿no es verdad?, por causa de su extravío, no estaba haciendo absolutamente nada. Y podría decirse que Daniel tendría que haber estado totalmente devastado y desesperado porque toda su vida se pasó en el exilio y en sus días no se cumple lo que Dios dijo que iba a cumplir, que ellos iban a regresar, que el templo iba a ser restaurado. Ellos como nación se iban a volver a establecer allí en Jerusalén. Y nada de esto acontece. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Motivado por el estudio de la palabra. Y eso es importante cuando usted y yo busquemos a Dios. La búsqueda de Dios no es una meditación trascendental. No es que usted vacíe su mente. Usted tiene que ir con algo concreto, con hechos reales que afectan tu vida. Y confiadamente acérquese a Dios, explíquele, dígale lo que hay en su vida, qué es lo que le está quejando, qué le está alegrando, qué le está entristeciendo, qué le preocupa. Porque el Dios del cielo se preocupa de hechos reales, se preocupa de su vida y de mi vida. Entonces Daniel ora, dice, y oré a Jehová mi Dios, se dice confesión, diciendo, ahora Señor, el verso 4, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto, la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ordenanza. No hemos obedecido a tu voz. Y dice el verso 7, tuya, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy. Lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Verso 8, oh Jehová, nuestras son la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel, ¿qué es lo que hace? Él, ¿no es cierto?, reconoce la pecaminosidad del pueblo y su propia pecaminosidad. Y reconoce que las circunstancias por las cuales están pasando son por decisiones personales y por decisión de la nación, que se extraviaron, que se apartaron. Y Daniel, ¿no es cierto?, habla de este pacto, de la chequet que le llaman, es un pacto de misericordia de Dios, en que el pueblo se compromete a algo y también Dios se compromete a algo. Y habla, ¿no es cierto?, Daniel nos habla de este Dios que es tardo para la ira, de este Dios misericordioso. Dice el verso 9 de Jehová nuestro Dios al tener misericordia, al perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y Daniel apela a esa misericordia, a ese amor de Dios, a ese pacto que Dios hizo con su nación. ¿Para qué? Para que cumpla lo que él había prometido, de que ellos tenían que regresar. Verso 17 dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tu ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El apelo de Daniel no es a las buenas obras que ellos como persona, como pueblo hayan hecho. Y esto es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos. Nosotros no debemos acercarnos a Dios presentando méritos, porque usted y yo no lo tenemos. Todos somos pecadores y merecemos la muerte eterna. Tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Tenemos que apelar a este Dios que nos ama, a este Dios que es tardo para la ira. Dice el verso 17, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro rogo ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Y este Dios que es misericordioso va a actuar con misericordia. Aún Daniel no terminaba, dice el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿no es verdad?, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién se le aparece antes que él termine la oración? Si nos damos cuenta, esta oración, si usted la lee, que son de los primeros versículos hasta el versículo 19, no demora mucho tiempo esta oración. Quizá unos 10 minutos si la hacemos de manera lenta. Pero antes de que él terminara de orar, ¿quién estaba al lado de él? El ángel Gabriel. ¿Y de dónde viene Gabriel? Gabriel viene, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, prestamente. Y qué maravilla, ¿no es cierto?, nos dice esto,
Qué extraordinario lo que nos manifiesta, que Dios está dispuesto a atender la oración de sus hijos. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, oramos sinceramente, cuando nosotros humillamos nuestros corazones y reconocemos nuestra pecaminosidad y apelamos a su amor y su misericordia. El ángel Gabriel entonces se le aparece allí a Daniel y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión. Si ustedes recuerdan, esta palabrita es bien importante, y algunas otras palabritas que vamos a encontrar acá son interesantes de analizar. Nosotros tenemos algunas palabritas en hebreo aquí. La primera palabrita es la palabra visión. Y ustedes recuerdan que en la Biblia existen dos palabras para visión en hebreo. Una es esta que aparece acá, que es la palabra jasón, y la siguiente es la palabra maré. Ahora, esta visión, esta jasón, ¿de qué visión nos está hablando Daniel? Si ustedes recuerdan, el capítulo 9 no hay visión, es una oración. Entonces, el contexto inmediato al capítulo 9 es lo que pasa en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 sí encontramos visión, sí encontramos una jasón, ¿no es verdad? Y es interesante que entre el capítulo 8 y el capítulo 9, recuerde, hay una diferencia de tiempo de 10 años. ¿Y cómo sacamos esa información? Por el detalle histórico que da Daniel. Capítulo 9, 1 dice: en el año primero de Darío, rey de Asuero, el que conquistó Babilonia. Eso fue el año 539 a.C. Y en el capítulo 8 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, hijo de Nabonido, ¿no es verdad?, y a la vez nieto de Nabucodonosor. El año tercero de de Belsasar es el año 549 a.C. Entonces, entre el capítulo 8 y el capítulo 9 transcurre ¿cuánto tiempo? 10 años. Y después de 10 años el ángel se le aparece para explicarle la visión. ¿Qué visión? En el capítulo 9 usted no va a encontrar visión. En el capítulo 8 encontramos visión. Pero en el capítulo 8 ya habíamos estudiado anteriormente, tenemos dos tipos de visión. Una jasón y una maré. Aquí tenemos esas dos palabritas, la jasón y la maré. ¿Y qué es lo que es la jasón? La jasón es una visión apocalíptica, donde aparecen animales, donde aparecen bestias. Y la visión maré es una visión audible, y donde no aparecen bestias, sino que aparecen ángeles, individuos que hablan. Y si usted recuerda bien lo que vimos esa vez, en el capítulo 8, del principio en adelante, se habla de la visión. Esa visión es la jasón, de bestia. Pero a partir del versículo 16, se hace una división entre la visión. Porque en el capítulo 16 dice: oí una gran voz de hombre entre la ribera del río Ulai, Daniel 8:16, que gritó y dijo a Gabriel: enseña la visión. Esa palabra visión es maré. Y si nosotros vamos otra vez, dice el verso 13, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntaba a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Esa palabrita es jasón. Y la prevaricación asoladora. Entonces el ángel le explica a Daniel, si ya habíamos señalado en otros sermones, en el capítulo del versículo 17 en adelante le explica la visión. ¿Pero qué visión? La de las bestias, del macho cabrío. Le explica la jasón. Y al ir al verso 26 dice: la visión, la maré de las tardes y mañana. ¿Cuál es esta visión de las tardes y mañana? De los 2300 días. La visión de las tardes y mañana que se te ha revelado o referido es verdadera. Y tú guarda la visión, ahí dice: y tú guarda la jasón, la visión más amplia de las bestias, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí en los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la maré, a causa de la visión, y no la entendía. ¿Qué es lo que no entendió Daniel? Y con eso termina el capítulo 8, con un Daniel que no entiende. ¿Qué no entiende? ¿La jasón o la maré? La maré, porque la jasón se la explicó el ángel. Pero la visión de las tardes y mañana,
la visión, ¿no es cierto?, de esos 2300 tarde y mañana, él no la entendió. ¿Y por qué no la entendió? Porque el ángel no se la explicó. Entonces, en el capítulo 9, 10 años después, dice allí el versículo que estábamos leyendo anteriormente, dice: aún estaba hablando, el verso 21, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, en la jazón, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, nuevamente en el contexto del santuario, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tu ruego fue dada la orden. Mire, cuando él se arrodilló, ya Dios le dio la orden al ángel para que fuera a atender el ruego de su hijo. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, y entiende pues la orden, y dice, entiende la visión. Aquí, cuando se le dice, entiende la orden, entiende la visión, ¿qué es lo que es? ¿Es una jazón o una maré? El texto hebreo es claro. Aquí dice el texto hebreo, entiende la maré. ¿Por qué? Porque eso es lo que el ángel no le explicó 10 años antes. Y ahora el ángel viene con esa misión. Y esta visión maré, ¿no verdad?, de las tardes y mañana, es una porción, dice, el verso 24, y aquí aparece otra palabra interesante en hebreo. 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinada viene del hebreo hatak, que significa cortar, determinar, separar, apartar, decretar. Usted cuando corta algo, por ejemplo, cuando corta un tercio, usted ese tercio, ¿de dónde lo corta? De un entero. Entonces, esta porción dice 70 semanas. Estas 70 semanas, ¿no es cierto?, una semana tiene 7 días, usted lo multiplica por 70, le da 490 días proféticos. 490 días, le está diciendo, 490 años están cortados, separados. ¿Separados de dónde? Esos 490 días, de una porción mayor de tiempo. ¿Y cuál es la porción mayor de tiempo? Aquí en el capítulo 9 usted no lo va a encontrar. ¿Dónde la encuentra? En el capítulo anterior. Daniel 8, ¿no es cierto?, 13-14. Dice, entonces hay un santo que hablaba de otro de los santos, preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación soladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces el ángel le viene a explicar esta primera parte de estos 2300 días. Y aquí vamos a encontrar un gráfico, ¿no es cierto? Habla de las 70 semanas precisamente. Estas 70 semanas empiezan a explicar este esquemita, que en esta mañana no nos lo vamos a ver detalladamente, porque yo quisiera que nos centráramos en otro asunto que también es importante acá que veamos. Estas 70 semanas están determinadas ¿para quién? Para Israel, para el templo, para Israel como nación. Y iban a ser un sello de garantía, vale decir que si se cumplía categóricamente esta primera porción de la profecía, las 70 semanas, los 490 años, lo que iba a suceder en el otro lado, lo que quedaba de los 2300 días, ¿no verdad?, se iba a cumplir categóricamente. Entonces era como un sello de garantía. Dice, 70 semanas están cortadas, determinadas, ¿no es cierto?, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces aquí se menciona todo esto que tenía que ver con la restauración del templo, que tenía que ver con la aparición del Mesías y precisamente la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, en el versículo 24, que es el texto en el cual nos vamos a concentrar en esta mañana. Daniel capítulo 9, verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es una profecía para Israel, de manera específica. Sobre tu santa ciudad, una ciudad, Jerusalén, para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable,
sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Y después, aquí, ¿no es cierto?, el profeta da todo y después empieza a detallar. El versículo 25. Sabe después y entiende que desde la salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundaciones hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay tres sujetos que participan en el cumplimiento profético. En primer lugar, ¿no verdad?, el pueblo de Dios. Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo. En segundo lugar, el Mesías, ¿no verdad?, que haría cesar el sacrificio y la ofrenda, el sacrificio de este Mesías prometido durante tanto tiempo. Y por último, el accionar ¿de quién? Del desolador. ¿Y ese desolador a quién representará? En primer lugar, el desolador ¿a quién representa? Representa al diablo. Pero en segundo lugar, el instrumento que el diablo utiliza para perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios, la verdad, ¿no es cierto? Y en este caso que representa a la Roma imperial, quien hizo matar a Jesucristo, que destruyó el templo, ¿no verdad?, y persiguió al pueblo de Dios. Y posteriormente, en el tiempo del fin, esa obra la hará, ¿no es cierto?, el sucesor de la Roma imperial, que es la Roma papal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que este destructor, que es un instrumento del diablo, el diablo y sus secuaces al final de la historia, cuando todo esto concluya, ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Lo va a destruir eternamente y para siempre. Eso es lo que presenta la Escritura. Pero vayamos a lo que nos interesa en esta hora, el verso 24, a lo cual yo quisiera que dedicáramos tiempo. Aquí encontramos, Daniel presenta que hay seis acciones. Estas 6 acciones, ¿no verdad?, Daniel la agrupa en 3 pares. La primera de ellas, si vamos ahí, la primera es terminar la prevaricación y poner fin al pecado. La segunda de ellas, si vemos la siguiente, dice, expiar la iniquidad y traer, ¿qué cosa? La justicia perdurable. Y el último par, ¿no verdad?, habla de sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Bien, vayamos a la primera. Vamos a regresar al primer par. El primer par tiene 2 acciones. ¿Cuáles son esas 2 acciones? Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién iba a hacer esto? ¿Qué es? Dice terminar la prevaricación. Si ustedes saben, recuerdan bien, la palabra prevaricar es cuando una persona no cumple la función a la cual se le ha encomendado. Por ejemplo, cuando un juez no imparte justicia, eso se llama prevaricar. Cuando un religioso no hace lo que tiene que hacer, que es predicar la palabra, actuar conforme a lo que Dios enseña en la Escritura, eso es prevaricar. Entonces, ¿quién debía dejar de prevaricar? ¿Quién debería terminar de prevaricar? El pueblo, con sus líderes religiosos. Ellos tenían que dejar de prevaricar, ellos tenían que dejar de apartarse de la voluntad divina. Recuerde, si estaban en el exilio, esos 70 años de exilio fue ¿por qué? Porque ellos prevaricaron. El Señor les dio una nueva oportunidad, 490 años de oportunidad. ¿Qué hizo los sacerdotes? ¿Qué es lo que hizo el Sanedrín cuando Dios mismo le envió a su Hijo para que procedieran al arrepentimiento? Prevaricaron. No hicieron lo justo. Desecharon a aquel que le ofrecía la salvación. Entonces, durante este plazo Dios esperaba que el pueblo dejara de prevaricar. ¿Dejaron de prevaricar? No cumplieron su parte. Segundo, ¿qué otro elemento tenían que hacer? Tenían que poner fin al pecado. Vale decir, ¿qué es poner fin al pecado? Dejar de pecar.
Aquí la palabra pecado, la palabra que utiliza es errar al blanco. O sea, dejar de hacer lo incorrecto, hacer lo justo. Cuando Dios nos invita a dejar de pecar, cuando Dios le invita a usted y a mí a apartarnos del mal, es porque usted y yo podemos hacerlo, con la ayuda de Él, por supuesto. ¿Y el pueblo de Israel dejó de pecar? No dejó de pecar. No cumplieron las dos cosas que Dios le estaba pidiendo para que la misericordia de Dios se manifestara plenamente en sus vidas y ellos siguieran siendo el pueblo de Dios. No dejaron de prevaricar y no dejaron de pecar. Fueron contumaces y rebeldes. Segundo par, tenemos dos acciones. Expiar la iniquidad, dice, para traer la justicia perdurable. En otras versiones dice expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Dos cosas. Ahora, ¿quién iba a hacer estas dos cosas? Expiar la iniquidad. Expiar significa quitar. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado? ¿Quién es el único que puede expiar la iniquidad? El único que puede expiar el pecado, el único que lo puede quitar es el Dios del cielo. Este Dios justo y misericordioso. Quitar el pecado, quitar la afrenta y traer la justicia perdurable. ¿Quién es esa justicia perdurable? No es nuestra justicia. La Biblia es categórica al decir que nuestras justicias son como trapo de ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y esta justicia perdurable, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces, en estas dos acciones, el que está comprometido y el único que podía hacerla, ¿quién era? El Dios del cielo. ¿Y Dios quitó la iniquidad? Claro. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte. El Señor quitó, ¿no es verdad?, nuestra culpa. ¿Y cómo lo quitó? Mandando esta justicia perdurable, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que mira al Cordero de Dios, como dice ahí San Juan capítulo 3, verso 15, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. El Señor le manifiesta a usted y a mí vida eterna en la persona de Jesucristo. Y como lo señala también el versículo anterior, San Juan capítulo 3, verso 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué cosa? Levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros debemos dar gracias a Dios, porque Dios cumplió su parte. ¿Y cuál fue la parte de Dios? ¿No, verdad? La parte del Señor, ¿cuál fue? La parte de Dios fue precisamente quitar el pecado y traer esa justicia perdurable. El tercer y último par son estas dos acciones: sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es interesante, queridos hermanos, que estas dos acciones, estas dos últimas acciones, son el resultado de los dos pares anteriores, de lo que iba a ser el pueblo y de lo que iba a ser el Dios del cielo. Ahora, como resultado de esto, ¿qué es lo que iba a pasar? Se iba a sellar la visión y la profecía. Aquí hay que aclarar algo. Cuando dice y sellar la visión, ustedes recuerden que para la palabra visión viene de hay dos palabras hebreas para ella, Jasón y Maré. ¿Qué se utiliza acá? Dice sellar la visión. La palabra que se utiliza acá es la palabra Jasón. ¿Qué visión va a dar? ¿A qué le va a dar garantía? El cumplimiento de estas 70 semanas, de estos 490 años, si eso se cumplía categóricamente como Dios lo había predicho, iba a dar garantía, iba a sellar que la visión completa, la Jasón, el tiempo completo de los 2300 tardes y mañana, se iba a cumplir categóricamente. ¿Y con qué iba a terminar? ¿Con qué termina, no es cierto, esa Jasón? Con el funcionamiento. Una vez que Cristo muere, Jesucristo entonces comenzaría su última etapa en el reino de los cielos, en el santuario celestial.
su función de sumo sacerdote. Y allí intercedería por usted y por mí. Y una vez que Jesús deje de interceder en el cielo, cuando ya no exista ninguna persona que proceda, esté dispuesta a arrepentirse, entonces vendrá a buscar a su pueblo para darle la vida eterna y finalmente, una vez que termine el milenio, darle la recompensa a lo impío, al diablo y sus ángeles, que es la muerte eterna. Entonces dice sellar la jazón, ¿no verdad? Sellar la visión. Y nos dice la profecía, dice sellar la visión, la jazón y el profeta. Sellar al profeta. ¿A qué se está refiriendo con esto? Recordemos que Daniel habla en un sentido de pacto. El pacto, siempre la Biblia habla de un pacto, ese pacto que hizo Dios con su pueblo. Dios se compromete a algo y el pueblo se comprometía a otra cosa. Bueno, las dos cosas que Dios esperaba de su pueblo, ¿las cumplió o no las cumplió? No las cumplió, que eran el primer par. Pero las dos cosas a las cuales Dios se comprometió, ¿las cumplió o no las cumplió? Sí las cumplió. Ahora, si se cumplían esas cuatro cosas, las dos que se le pedía al pueblo, las dos que se le pedía a Dios, se iba a cumplir lo otro. Pero mira lo que llega la misericordia de Dios. Aun cuando el pueblo no cumplió su parte, el Dios del cielo sí permitió que se salieran los resultados. ¿Y cuáles eran estos resultados que se esperaban? Sellar la jazón y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en el libro de Hechos, ustedes van a encontrar allí en Hechos, usted lo puede leer con mayor dedicación, le recomiendo que lea todo el capítulo 7 de Hechos. El capítulo 7 de Hechos tiene como título en algunas Biblias la defensa y muerte de Esteban. ¿Y qué es lo que hace Esteban aquí? Esteban, ¿no es cierto?, está delante del Sanedrín. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Varones hermanos, dice Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres. ¿Qué es lo que empieza a hacer Esteban? Le empieza a recordar la historia de este pacto. Y cómo vez tras vez qué es lo que hizo el pueblo con ese pacto, con ese compromiso. No lo cumplió. ¿Y Dios qué manifestó? Manifestó misericordia una y otra vez y una y otra vez. Y usted ve cómo él va desarrollando la historia del pueblo de Israel, su paso por el desierto, la construcción del templo, la destrucción del mismo, el cautiverio y todo lo demás. Y ahora le presenta el último gran argumento, el último llamado de Dios para su pueblo, cuando se están cumpliendo estos 490 años, estas 70 semanas para Israel. Y agrega allí en el versículo 52 vamos a leer, del 51, mire que las palabras fuertes que utiliza Esteban, porque está apelando al Sanedrín, a la clase religiosa. Dice, duros de cerviz e incircunciso corazón y de oído, vosotros resististe siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que resiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿no es verdad que le estaban mostrando la realidad de ellos y del pueblo a través de la historia? ¿Qué es lo que qué hicieron estos dirigentes? ¿Se arrodillaron, se postraron y pidieron perdón al cielo? Nada de eso, queridos amigos y hermanos. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿dónde? En el cielo. Recuerdan, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que recibe Esteban en ese momento? Cuando él está apelando al pueblo. Los cielos son abiertos, así como se abrió los cielos cuando Jesús fue, ¿no es cierto?, bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y se oye la voz de Dios. Aquí Esteban no escucha la voz de Dios, ve en visión, recibe una visión. Y en esa visión, ¿qué es lo que ve? Ve a Jesucristo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él dice, he aquí veo, porque él estaba viendo. Ellos no estaban viendo eso. Y recuerdan ustedes
Cuando una persona recibe una visión, él recibe la visión del Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que estaba recibiendo? Una visión. ¿Y quiénes reciben visión en la Biblia? ¿Cómo se llaman las personas que reciben visiones? Las personas que reciben visiones son, ¿qué cosa? Profetas. Entonces Esteban en ese momento es constituido por el Dios del cielo como un profeta. El último profeta, después de la muerte de Cristo, que hace un último llamado al pueblo de Israel, porque Dios aún le extendió la misericordia. Pero en vez de escuchar, así como sacrificaron a Cristo, sacrifican a este último profeta de parte de Dios para Israel. Y sellaron su suerte para siempre. Y Dios lo tuvo que desechar como nación. Dios le extendió más el tiempo. Eso ocurrió en el año 34, de acuerdo a lo que dice la profecía de las 70 semanas. El año 34, cuando muere Esteban, pero finalmente el templo y Jerusalén es destruido en el año 70 de la era cristiana. Vale decir, unos 26 años después de gracia, de misericordia. Pero de allí no hubo más profeta para Israel hasta el día de hoy. El último profeta fue Esteban. Y el siguiente profeta que aparece aquí en la Biblia, ¿quién es? Uno de los testigos. Dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon los testigos, pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso. Y este Saulo, que fue testigo y quizá uno de los que lanzó piedra contra este profeta de Dios, posteriormente él fue llamado como ¿qué? Como profeta, pero ya no para Israel, sino ¿para quién? Para los gentiles, para aquellos que aceptaron a Jesucristo como su único Salvador. Y eso entonces lo cumplió el Señor, de acuerdo a la profecía. Entonces sellar la visión y al profeta, el profeta Esteban, sellar la visión, garantía de que se va a cumplir los 2300 tardes y mañana. Y finalmente, la última acción, el último resultado, es ungir al Santo de los Santos. Esta palabrita, que es una palabra hebrea, es Kodesh Kodeshim. Esta palabra Kodesh Kodeshim es la única vez que aparece aquí en la Biblia. No aparece en otra parte de la Biblia. Entonces, cuando hay una palabra, para poder entenderla, usted tiene que compararla con otra. Pero aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que esta expresión Kodesh Kodeshim no aparece en otros textos del Antiguo Testamento, porque es una palabra hebrea del Antiguo Testamento. Pero sí aparece en otras escrituras hebreas extrabíblicas. Y allí, ¿no es cierto?, es la aplicación del pueblo hebreo para la palabra Kodesh Kodeshim nos ayuda a entender a qué se refiere. ¿Qué entienden algunos por Kodesh Kodeshim? Ungir al Santo de los Santos. Inmediatamente la gente, ¿qué piensa? ¿Qué es ungir al Santo de los Santos? ¿O en quién piensa? La gente piensa ¿en quién? En Jesucristo. Pero aquí no se está hablando del ungimiento de Cristo, porque el ungimiento de Cristo, ¿cuándo ocurre? El ungimiento de Cristo es cuando Él, ¿no es cierto?, desciende al Jordán. Cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, y está registrado en Mateo capítulo 3, y cuando Jesucristo es bautizado, los cielos se abren, ¿y qué desciende sobre Él? El Espíritu Santo, es ungido por el Espíritu Santo, y Jesús recién comienza, ¿qué cosa? Comienza su ministerio sumo sacerdotal. Aquí está hablando, eso ocurre dentro del transcurso de las 490 años, dentro de las 70 semanas. Aquí está hablando de una acción final para ungir al Santo de los Santos, con lo cual, ¿no es cierto?, se da término a esta profecía de los 2300 tarde y mañana. Ungir al Santo de los Santos, este Kodesh Kodeshim, en la escritura extrabíblica se aplica no a una persona, se aplica al templo, al santuario, a los elementos del santuario, a las partes del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. Eso es Kodesh Kodeshim. Vale decir, ungir al Santo de los Santos significaba ungir ¿qué cosa? El templo. Así como cuando Moisés, ¿no es cierto?, consagró el templo, y cómo se manifestó el ungimiento de ese templo. ¿Recuerdan ustedes? Descendió ¿qué cosa? La nube, la gloria de Dios, la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu, la presencia real de Dios en ese lugar. Ahora,
Jesucristo cuando fue ungido, ¿cómo se manifestó? El descenso del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo ocurre el ungimiento, ¿no es cierto?, de este Santo de los Santos? Cuando Cristo, ¿no es cierto?, muere, ¿qué es lo que hace? Jesucristo asciende al cielo. Y como dice Hebreos capítulo 9, vamos a buscar ahí en Hebreos capítulo 9. Dice allí, capítulo 8, verso 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice Pablo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, la majestad del cielo. Ministro, dice, ¿de qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y todo sacerdote, todo sumo sacerdote, antes de participar en el templo, ese templo tenía que ser ungido. Y Jesucristo, si ustedes se dan cuenta, no participó en los ritos del templo en el sentido de oficiar en el templo terrenal. ¿Y por qué Jesucristo no ofició en el templo terrenal? Porque Él no venía de la línea sacerdotal. Él no era levita, Él era de la tribu de Judá. Y para ser sacerdote o sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Leví y descendiente de Aarón para ser sumo sacerdote. Jesús no cumplía y no lo iba a hacer, porque Jesús no vino a ministrar en un templo humano, hecho por ser humano. Él vino para ministrar en el templo verdadero. Y como todo sumo sacerdote lleva, ¿no es cierto?, ofrenda, Jesús muere en la cruz. Y una vez que muere en la cruz, Jesús asciende al cielo, delante del trono de Dios, en el templo de Dios, muestra su sacrificio y, ¿no es cierto?, el Señor manifiesta la recepción de ese sacrificio. ¿Y cómo se manifiesta? Con el ungimiento de este templo. ¿Y cuándo ese ungimiento? ¿Cuándo ocurre? En el momento del Pentecostés, cuando Dios desciende en medio del Pentecostés y desciende con su Santo Espíritu, ¿no, verdad? El lugar donde estaban los discípulos se llena con la presencia de Dios y los capacita para la predicación del Evangelio. La iglesia comienza su obra de predicación en esta tierra hasta que Cristo vuelva, y Jesucristo comienza su ministerio ¿dónde? En el santuario celestial. Y allí Jesucristo está ahora, ¿no, verdad?, intercediendo por usted y por mí. Y la etapa final, ¿no, verdad?, porque el principio es cuando Cristo asciende al cielo, pero la etapa final es cuando Cristo pasa en la fase del lugar santo al lugar santísimo. Después de interceder, Jesucristo comienza el juicio preadvenimiento. Y eso marcaba la profecía de los 2300 tarde y mañana. Hasta 2300 tarde y mañana, y luego el santuario sería purificado. Jesús está participando de esa purificación para expiar los pecados de cada uno de nosotros. Y una vez que Jesús termine con este proceso, ¿no, verdad?, Jesucristo está allí intercediendo por usted y por mí. Y una vez cuando Cristo termine con este proceso, entonces vendrá por segunda vez, como dice Pablo, sin relación con el pecado, para llevarle a usted y a mí a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, a ese santuario donde Él está ministrando y donde le va a permitir a usted y a mí ministrar para juzgar a los ángeles, ¿no, verdad?, al diablo y a todos los impíos. Y una vez que se termine ese proceso, el Señor va a venir por tercera vez a esta tierra para establecer en este lugar a su pueblo eternamente y para siempre. Debemos estar agradecidos porque en el proceso profético el Señor ha cumplido todas sus partes. El Señor, ¿no es cierto?, lo único que resta es que Él venga por segunda vez a esta tierra. Y nosotros somos testigos del cumplimiento de las señales que anuncian que ese gran sumo sacerdote, que ese Cordero de Dios, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, está muy pronto a venir a este mundo. Ahora, frente al cumplimiento de las profecías bíblicas, la única alternativa que usted y yo tenemos es buscar a este Dios, así como lo buscó Daniel, para confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Y mientras tenemos oportunidad ahora de entregarle nuestras culpas y permitir que este sumo sacerdote que está intercediendo por usted y por mí siga intercediendo, expíe nuestras faltas, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para limpiarnos de toda maldad y todo pecado. No hay falta, no hay pecado que usted y yo no podamos, por el cual no podamos recibir perdón, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Confiaremos en este sumo sacerdote, en este gran sacrificio que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te invito para que hagas de Jesucristo el centro de tu vida, para que hagas de Jesús
tu gran sacrificio, para que hagas de Jesús tu gran sumo sacerdote y para que hagas de Jesús el Rey de Reyes y Señor de tus vidas. Que Dios te bendiga, que Dios nos acompañe para que podamos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a aquel que quiere obrar nuestra salvación. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque la palabra profética se cumple categóricamente. Y gracias porque tú has hecho todo lo necesario para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de salvación y vida eterna. Queremos rogarte, Padre, que tú aceptes nuestra entrega, perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Nos ayude a apartarnos del mal. Nos ayude a hacer lo justo y recto delante de tus ojos. Y podamos aprovechar esta oportunidad que tú nos das para recibir el perdón, para que nuestros pecados sean eliminados de estos registros y para que cuando Jesús vuelva en gloria y majestad tengamos un privilegio de vivir con Él eternamente y para siempre. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros en esta mañana y que tu palabra traiga gozo y alegría a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.